Como ya saben, mi nombre es Antonio Muro, soy coordinador de reportajes en la revista Discovery Salud y durante los últimos 10 años he tenido la oportunidad de conocer muchos productos de los que se pueden enclavar en las denominadas terapias complementarias. Pero sin lugar a duda hay muy pocos, por no decir que este es el único, sobre el que se hayan realizado tantos estudios nacionales e internacionales y que haya sido tan injustamente tratado por la Administración Sanitaria. Hoy vamos a hablar del Renoven, cuyo nombre científico es FR91, aunque de toda la parte científica les hablará posteriormente el doctor Paul Salazar. Pero también podíamos hablar del Biovac, porque esa fue la marca comercial con la que estuvo funcionando durante muchos años y fue un complemento nacido precisamente de la imposibilidad de conseguir el permiso de la Administración Sanitaria española en 1991, cuando se pretendía precisamente formalizar lo que siempre se ha solicitado, y es el ensayo clínico que diera paso a su posible aparición en el mercado como fármaco. Esa imposibilidad por problemas que no vienen al caso ahora, no es este el foro para hablar de operaciones brujo, de persecuciones, porque si alguien ha habido perjudicado realmente por todo lo que ha ocurrido en esta demora durante muchos años, aparte lógicamente de la propia familia Chacón, han sido todas las personas que han dejado de beneficiarse de un producto que sin lugar a dudas debería haber ocupado un puesto de privilegio entre los productos españoles y procedente de la investigación española. Permítame que comience con la imagen de dos hombres extraordinarios situados en la cima de la medicina española, Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa, tanto cualquiera de los dos que están, como digo, en esa cúspide a la que todos los científicos e investigadores aspiran, fueron los premios Nobel de Medicina de nuestro país. Y créanme si les digo que algún día, cuando se revise la historia de lo que ha sido la investigación y de lo que es las posibilidades del producto del que vamos a hablar hoy, padre del Renoven, don Fernando Chacón, quizás su nombre pueda situarse a la altura de los mejores de la medicina. Yo no sé si realmente en algún momento se hubiera podido plantear esa concesión del premio Nobel, pero que sin lugar a dudas es injusto que sea uno de los investigadores menos conocidos en los ámbitos científicos españoles. Como le han dicho en la presentación, Fernando Chacón fue farmacéutico, microbiólogo, profesor en la Cátedra de Microbiología y Virología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, pero sobre todo fue un hombre entregado a la investigación. De hecho, pasaba las horas metido en su laboratorio, y no hace mucho que su hijo Rafael nos contaba como anécdota que él, el recuerdo que tiene de su padre casi siempre es vestido con la bata blanca de investigador, porque a ello se dedicó prácticamente toda su vida. ¿Cómo se inicia la historia? Bueno, pues invitado por sus investigadores, precisamente por su prestigio profesional, a que intentara averiguar si en los tumores existían microorganismos, comienza una historia que todavía no ha terminado y primero creó una autovacuna, después daría lugar a la vacuna de los denominados, o que él denominó previos, después sería el Biovac y finalmente, gracias al paso por Europa, porque en España se presentaron todas las dificultades posibles, el producto fue aprobado como complemento alimenticio. Y siempre, eso sí, con la misma composición, moléculas derivadas de bacterias, que es, como van a ver, la última línea de la investigación internacional. Por eso, consciente de su hallazgo, escribió: descubrimiento demasiado prematuro, demasiado osado y demasiado fuerte, del que probablemente pagaré las consecuencias. El que avanza demasiado siempre se encontró solo. Y podemos decir que pagó muy caras las consecuencias, porque murió desengañado de la ceguera de sus colegas científicos, incapaces de reconocer las posibilidades de ese descubrimiento. ¿Y por qué no estamos en una universidad y por qué tenemos que hablar de don Fernando Chacón desde la mayor parte de la gente, sobre todo de sus colegas investigadores del desconocimiento? Les voy a explicar por qué yo creo que Fernando Chacón merece un puesto en la historia de la medicina española. De las bacterias, Fernando Chacón consiguió, tras muchos años de investigación y en solitario, lo que ahora se busca en los más importantes laboratorios del mundo: un producto terapéutico obtenido mediante un lisado con moléculas derivadas de bacilos aerobios esporulados y sin efectos secundarios. Podemos decir, por lo tanto, que Chacón fue uno de los primeros científicos del mundo en apostar por el uso terapéutico de enzimas procedentes de bacterias,
algo incomprensible en su época y hoy, como ven, nueva área de investigación en cáncer. De hecho, el propio Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos contempla hoy a las bacterias como parte de los futuros tratamientos y afirma textualmente: la terapia biológica contra el cáncer implica el uso de organismos vivos, de sustancias derivadas de ellos o de versiones de este tipo de sustancias producidas en laboratorio para tratar la enfermedad. Algunas terapias biológicas contra el cáncer usan vacunas o bacterias para estimular el sistema inmune del cuerpo a que actúe contra las células cancerosas. Y eso fue lo que hace más de 60 años ya predicó, ya anunció Fernando Chacón. Aspirar a que los prebostes de entonces de la medicina pudieran entenderlo era evidentemente imposible. De hecho, como verán, y ya les contará más adelante el doctor Salazar, hay ya múltiples artículos, miles de artículos de investigación dedicados a explicar las posibilidades de sustancias derivadas de la bacteria en la lucha contra el cáncer. Y según el propio Instituto Nacional del Cáncer, nos encontramos ante terapias muy prometedoras. Allá donde esté, el doctor Chacón agradece las palabras, aunque supongo que le hubiera gustado más escucharlas en vida. Pero no se le hizo caso, simplemente. Fernando Chacón fue, además, siguiendo esa capacidad que tiene el investigador de adelantarse a su tiempo, el primer científico del mundo en descubrir que esas enzimas, esas moléculas procedentes de bacterias, eran capaces de asociarse entre sí sin código genético e infectar a otras proteínas. Enzimas a las que primero llamó protobios, después llamó enzimas vivientes, y, en definitiva, el primero en relacionar esas enzimas con el cáncer, pero no solo con el cáncer, sino con otras enfermedades degenerativas. Es decir, también en este campo fue el pionero. Vemos el aislamiento de proteínas de los bacilos aerobios esporulados y, como él mismo decía, la fórmula para evitarlo. La proteína metida en la célula activa el proceso de multiplicación, pero si queda fijada otra proteína, ese proceso de multiplicación ya no podrá desarrollarse. Recuerden que más tarde, en 1982, un científico norteamericano llamado Stanley Prisner conseguiría el premio Nobel por haber descubierto unas sustancias parecidas. Digamos que en su definición eran también proteínas sin código genético capaces de infectar, que daban lugar a la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, pero lógicamente nunca podremos saber si fueron las mismas que con las mismas características definió en su momento el doctor Chacón. Pero sigamos, porque también Fernando Chacón fue el primer científico del mundo en descubrir que existen una serie de proteínas terapéuticamente útiles en las patologías, como decíamos. Es decir, no solo descubrió la capacidad de las proteínas, de las bacterias, sino que estas proteínas eran capaces de ser utilizadas contra el cáncer incluido, y ello en un momento en el que nadie, por supuesto, había oído hablar de la proteómica, eran completamente ajenos a este mundo, a esta tendencia de investigación que ha comenzado en el siglo XXI y que va camino de superar lo que era la tendencia de investigación en el siglo XX, que eran los genes. Ahora ya en el siglo XXI se habla de buscar en las proteínas la solución a estas enfermedades. Hasta el punto de que, igual que se hiciera para el conocimiento del genoma humano, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, como ven ustedes, ha puesto también en marcha un consorcio clínico para el análisis proteómico a partir de las proteínas de los tumores. ¿Con qué objetivo? Pues con el de identificar y caracterizar todas las proteínas relacionadas con los tumores y posteriormente desarrollar ensayos dirigidos a neutralizarlas. Y así podemos encontrar que en esta tendencia de buscar en las proteínas la solución al cáncer, la propia página del Instituto Nacional del Cáncer define los pasos a seguir. Primero, preparación de los cultivos. Segundo, separación de las proteínas. Tercero, análisis e identificación. Y posteriormente, validación clínica. Y eso fue exactamente lo que hizo el doctor Chacón durante muchos años y que intentó en esa última fase de validación clínica que no fuera solo con los pacientes y con los médicos que utilizaron el producto, sino cuando intentó desarrollarlo a nivel ya de ensayo clínico, fue cuando se encontró con los problemas derivados de la administración española. Sigamos, porque Fernando Chacón todavía fue pionero, fue el primer científico español y uno de los primeros a nivel mundial en proponer potenciar el sistema inmune como método para tratar el cáncer, cuando la inmunología era una ciencia en pañales y nadie en la medicina oficial podía creer que se podía utilizar, a partir de la inmunología se podía combatir el cáncer.
Como vemos y veremos más adelante, laboratorios tan prestigiosos como el doctor Ramón Cacabelos, que es una de las autoridades mundiales en investigación, en bioinvestigación, en su laboratorio, en el laboratorio de Biotech, consiguió demostrar 60 años después que lo que Fernando Chacón presumía, esa capacidad del sistema inmune de luchar contra el cáncer, era real, y así se ha sido publicado en diferentes publicaciones que más adelante, cuando hablemos de la parte científica, les ampliaremos. 60 años después, cabe decir, por lo tanto, que Fernando Chacón se adelantó a su tiempo y que todavía aún no se lo ha reconocido. Ven ustedes en la página de Cancer Research Institute cómo en el año 2013 la inmunoterapia fue declarada como el avance del año y en los editores de Science la eligieron precisamente por sus posibilidades contra el cáncer, o como en el congreso del año pasado de ASCO, la Sociedad Americana de Oncología Clínica, se volvió a recordar la importancia del sistema inmune y se llegó a afirmar en uno de los recuadros de esa página web donde se hablaba de la inmunoterapia: si hubieran estado presentes en la conferencia de la Sociedad Americana de Oncología celebrada en Chicago, habrían escuchado un sinfín de comentarios como este: ¿puedes creer en la explosión de la inmunoterapia? O como este otro: nunca pensé que fuera posible. Pero Fernando Chacón sí lo pensó, sí se adelantó, sí lo creyó. Y sin duda la inmunoterapia está de moda, pero ya en la línea de carísimos fármacos, mientras que Fernando Chacón apostaba por una solución terapéutica de bajo coste sin efectos secundarios. Fernando Chacón también fue el primero en patentar, fíjense ustedes en la cantidad de campos científicos en donde Chacón se adelantó. Fue el primero en patentar el procedimiento de elaboración de la vacuna contra el cáncer de la historia. Antes que él, solo el doctor William Coley, que es declarado o es considerado en Estados Unidos el padre de la inmunoterapia, intentó algo similar. Lo que pasa es que él infectó a sus pacientes para que el sistema inmune con bacterias, para que el sistema inmune reaccionara y así solucionar algunos casos de cáncer, pero desde luego muy lejos estuvo del resultado obtenido por Chacón. Sin embargo, como ven ustedes en esta diapositiva, hay un premio en los Estados Unidos, precisamente, que se llama el premio de William Coley, que se dedica a los mejores investigadores en el campo de la inmunoterapia. Lástima que Fernando Chacón no fuera norteamericano, porque posiblemente se le hubieran reconocido más sus méritos. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Vamos a hacer un pequeño repaso simplemente. Hemos visto en los campos en donde Fernando Chacón se adelantó a su tiempo, pero ¿por qué no acabó siendo reconocido? Voy a hacer una rápida recopilación de algunos datos. En el 41 Chacón comienza a trabajar en la búsqueda de microorganismos, en el 59 realiza su primera publicación, en el 65 ya está puesto en manos de los médicos para atender a los pacientes, 74 patenta la vacuna y en el 75, quédese con esta fecha, hay una resolución del Instituto Nacional de Previsión por la cual, a cargo de la Seguridad Social y con los informes preceptivos, se puede recetar. Y ahí tienen ustedes algunos ejemplos de las recetas. Se estuvo recetando la vacuna de Fernando Chacón. Como ven ustedes, estos son los ejemplos de lo que ya entonces se hacía y los médicos atestiguaban de su eficacia. Pero posteriormente, cuando se reevaluó el proceso, cuando se entró en la Comunidad Económica Europea, empezaron los problemas administrativos. De tal manera que, a pesar de que estaban avalados por comités de los ensayos clínicos de dos importantes españoles, se le niega en el 91 y el 92 la posibilidad de acceder a estos ensayos clínicos. Por lo tanto, se presenta como complemento dietético y funciona como complemento dietético, como Biovac, hasta que en el 2002 se desarrolla la operación Brujo. Operación que después de 12 años acabó llegando a juicio. Pero permítanme, antes de terminar, que les muestre este FAS, porque en marzo del 2002, 7 meses antes de la operación Brujo, Francisco Salmerón, jefe de la División de Productos Biológicos, envió desde el Ministerio de Sanidad este FAS que ven ustedes y que ha sido enviado a todos los medios, aunque nunca se nos hizo caso. Y decía: estimada compañera, he recibido tu FAS sobre el asunto del producto FR91 y me parece muy adecuado al texto. No obstante, pienso que un toque de las alturas o, en su defecto, un encantamiento podrían ser muy eficaces. Y en una nota escrita en el mismo FAS de su puño y letra, Avendaño escribirá: se refiere a que Rovi se desentienda del tema y deje a Chacón indefenso ante la administración. Por mucho menos, por un WhatsApp en el que decía: querido
Bárcenas o una cosa similar, el presidente del gobierno se le pidió la dimisión. Un FAS como este hoy hubiera debido acabar no solo con todas las autoridades del Ministerio de Sanidad, sino posiblemente incluso también con el presidente del gobierno. Y ese ha sido el futuro, es decir, fue un problema exclusivamente de obcecación por parte de algunos prebostes, algunos funcionarios de la Agencia del Medicamento, lo que impidió que el producto de Fernando Chacón, a pesar de contar con numerosos estudios internacionales, le bloquearan cualquier posibilidad de seguir la vía farmacéutica y tuviera que reducirse o verse reducido a un complemento extraordinario, como van a poder ustedes saber. Así que este producto que la gente solicitó en las calles por primera vez a nivel internacional, la gente se manifestaba para pedir que el Ministerio de Sanidad rectificara su decisión, porque tanto los médicos como los propios pacientes habían experimentado lo que suponía, la evolución terapéutica que suponía tomarlo, pues se quedó al final durante muchos años en una lucha titánica que ha mantenido Rafael Chacón con la Administración, y quédense con esta fecha, 4 de julio del 2014, en que por fin la justicia reconoce que Rafael Chacón no cometió ningún delito contra la salud pública, una fecha que es tremendamente significativa en la historia de este producto. Yo no les voy a contar más cosas porque todo lo que viene ahora, que son las propiedades realmente científicas, después de esta historia, se lo va a contar el doctor Paul Salazar.